Ok, estamos de nuevo entonces con ustedes. Queremos compartir ahora unos minutos con nuestro gran amigo Vincent Hertz. Él es un agricultor de toda la vida, de familia que ya eran agricultores en Bélgica y que ahora él está radicado en México desde ya hace muchos años en una granja ya llamada Canoas Altas. Y Vincent ha venido a Chile a participar en el último encuentro de agricultura biológico-dinámica que se realizó esta semana recién pasada, en la cual se compartió con muchas personas de varios países y desarrollaron diferentes temas. Entonces queremos primero desearte buenos días, Muchas Vincent. gracias, buenos días a ustedes también. Y quisiéramos que nos contaras un poco cómo fue tu participación en el encuentro, eh, si lo que venías a encontrar allí más o menos tuviste una respuesta, tuviste un intercambio con otras personas, un enriquecimiento para tu actividad en México, aportes que van, que vienen. ¿Cómo fue todo este fluir, digamos, de informaciones, de conocimientos en este último encuentro? Pues recibí la invitación al encuentro meses atrás y me sentí llamado porque el tema es o fue el encuentro, establecer alianzas entre la tierra y el ser humano, y en el ámbito de este gran tema, eh, el que más me llamó la atención fue la asociación o la relación entre pedagogía y agricultura. Y me sentí llamado porque hoy día, además de cumplir con la actividad de agricultor en mi rancho, de tener esta responsabilidad, eh, tengo mayor responsabilidad, tengo jóvenes a mi cargo. Y esto me introdujo al hecho de que no solamente se trata de ser un buen agricultor, pero se trata de ser un buen maestro. Eso. Y entonces yo contesté al comunicado, al llamado, y las personas que recibieron mi respuesta me dijeron que se estaban organizando, y percibí que había una organización porque unas semanas después me volvieron a llamar diciendo que estaban mejor organizados todavía y que sí había un lugar para mí en el encuentro, que estaba cordialmente invitado. Y entonces me sentí gratamente agradecido y me estuve preparando en realidad desde el primer día para participar, porque el llamado es, en ese encuentro, el llamado es a participar, no a estar sentado en una silla mirando a un ponente grandioso, ¿no? Así es. Todos, incluso los que podríamos pensar que sabemos y que tenemos que platicarlo a los demás, pues nos dijeron amablemente que teníamos que mantenernos bastante cautelosos en nuestras intervenciones. Y me pareció excelente, porque la dinámica que se implementó durante el encuentro fue una dinámica participativa. Y esto es lo que dejó a realmente todo el mundo en una u otra medida gratamente impresionada. Unos se quedaron como con piel de gallina por lo fuerte que era el encuentro, y otros muy agradecidos por haber podido encontrarse con los demás. Y entonces a la misma vez alimentarse. No se trata de decir que uno se alimentó porque leyó textos o escuchó textos, sino que es una fuerza interior. Uno va a estos encuentros no para aprender como en la escuela, sino que va para alimentar sus fuerzas de voluntad, para poder entonces desarrollar en el lugar cuando se regresa a su espacio, para poder, digamos, sentir que no está solo y Eso. que puede continuar en su camino. Eso, y que hay muchos otros que están también en tu camino y que pueden continuar en esa relación, en ese diálogo, en ese apoyo mutuo. Sí.
qué interesante. Siempre es así, siempre pensé yo que los encuentros, por lo menos la mitad del encuentro era eso, ese encuentro humano, que es lo más valioso. Claro. Perfecto. Ahora, cuéntanos un poco, tú te llevas mucho de esta riqueza a México, donde tú estás, en este rancho, como dicen allá, Canoas Altas, ¿no? Cuéntanos en qué región estás y cómo han ido introduciendo la agricultura biodinámica, desde cuánto tiempo y cómo trabajan todos estos temas. Bueno, efectivamente, lo que encontré o lo que aprendí o lo que se desarrolló en el encuentro aquí en Limache, lo voy a llevar a México. Es un compromiso. ¿No? Un compromiso con los compañeros del rancho, que somos una iniciativa que comenzó a principios de este siglo. Y esta iniciativa siempre ha tenido el deseo de compartir sus experiencias, sus vivencias. Desde el principio hemos invitado a participar en los encuentros donde hicimos los primeros preparados biodinámicos, donde podíamos compartir los resultados de nuestras investigaciones con plantas medicinales, donde podíamos compartir nuestras actividades en la elaboración de pan y más otros encuentros que hemos realizado a lo largo de estos años. La iniciativa Las Canoas Altas, Canoas Altas es el nombre que tiene el predio que adquirimos en esta región del estado de Michoacán, en México, un estado que es grande como 2 veces Bélgica, 66.000 kilómetros cuadrados, en una gran parte sobre el eje neovolcánico. Es una zona montañosa, estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es un clima tropical templado. Sí, significa que vivimos de alguna manera las 4 estaciones, pero tenemos en la época de verano lluvias, fresco y húmedo, y invierno frío y más seco y primavera seco y caliente. Los árboles dan flores en primavera y las plantas herbáceas florean en otoño. Ahora es cuando es la temporada de flores. La iniciativa Las Canoas Altas es una iniciativa de salud social. Yo digo, soy agricultor, mi esposa es médica. Todas las actividades que realizamos tienen bases antroposóficas. Estudiamos antroposofía ahí, invitamos al estudio en las fiestas de estación, en los momentos fuertes del año, los momentos principales, digamos. Y ahora es también algo familiar, porque nuestro hijo, que se había ido a conocer el mundo y a vivir parte de su vida, pues se unió a nosotros con su esposa, sus hijas, ya somos abuelos. Y la cuestión de social, para volver a esta palabra, realmente subyace en todas las actividades. Uno hoy en día, pues finalmente, desde el punto de vista exterior, pues todo está listo y sabemos mucho en todos los ámbitos de la agricultura, de la biología, de la naturaleza, de las ciencias, de todo eso. Se supone que sabemos todo, ¿no? Porque está escrito, está en las memorias de las computadoras y todo. Pero muchas veces nos damos cuenta que no está funcionando. ¿Y cuál es el tema? Para ser breve, pues la cuestión social. Realmente esto es lo que subyace a los impulsos, lo que permite que los impulsos puedan realmente
tener un fin, un fin en el sentido de que vayan dando y permiten la creación de algo nuevo, pues por muchísimos motivos de pequeña índole y de gran índole, pero son de carácter social, relaciones entre seres humanos, hacen que sí se da o no se da. Así es. Esto es, me parece, Fundamental. fundamental, y muchas veces queremos eludirlo o buscamos la forma de pasar por alto, no restarle importancia, pero no se puede. Somos seres humanos y necesitamos convivir. Y esto me parece muy importante. Entonces, ahí vamos, poco a poco, con nuestros altibajos y con, pues, al ejemplo del encuentro que se ha realizado, digamos, la metodología que se ha implementado, que permite que invita a que todos participen, pues ahí en el rancho también todos están invitados a participar. Y cuando surge un problema, sabemos que pues inmediatamente cambiamos nuestro ser interior y en lugar de ser sonrientes y abiertos, nos cerramos y nos volvemos a la defensiva. Y entonces es cuando no hay que olvidar de todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Porque es muy fácil olvidarlo cuando pasa algo que se pone serio el asunto. Sí, así En realidad todo es serio y entonces en su momento hay que estar atento. Y entonces recordamos que tenemos otros compañeros, como lo dijimos al principio. Regresamos a nuestro lugar sabiendo que otros trabajan y cuando necesitamos ayuda, poder pedir ayuda, poder recibir esta ayuda. Esto me parece muy importante también, aprender a ser un poco más sueltos en ese sentido de que todos, para poder avanzar, tendremos a un momento dado o el otro la necesidad de la presencia del otro. Así es. Muy bien, Vince, muy interesante todo esto que nos plantea. La parte social es la base, digamos, del desarrollo de nuestros campos, eso es así, lo sé. Cuéntanos un poco más en México, ¿cómo se ha venido desarrollando la agricultura biológico-dinámica justamente para poder compartir con otros todo este proceso? ¿Cómo ves eso y de qué manera quizás ustedes están apoyando también que se desarrolle en otros campos esta forma de hacer agricultura? Sí. Yo la agricultura biológico-dinámica la empecé a poner en práctica en México, pero las primeras veces que escuchamos hablar de ello fue en Europa. Estuvimos en Europa un tiempo, en familia, y es ahí donde encontramos la antroposofía. Ya. Y, o sea, lo que sí sucedió fue que encontramos la antroposofía, porque la estábamos buscando. No sabíamos de ella y la estábamos buscando y digamos, la razón o lo que la manera como se presentó a nosotros es que teníamos que ir a ver a mi familia en Bélgica, ya tenía muchos años de no haberlos visto, y dijimos, mi papá acaba de ser operado y todo, entonces teníamos como una razón para ir a Bélgica, pero en realidad la verdadera razón fue que pues necesitábamos encontrar algo para continuar en nuestro camino. Habíamos pasado diversas etapas de conocimiento, pero siempre con esa inquietud, y cuando llegamos ahí la encontramos y entonces, bueno, regresamos a México después de unos años, también eso fue otro reto, y actualmente, pasando las diversas etapas de desarrollo, que no fueron muy sencillas, estamos, digamos, con esa tarea de poder compartir en un sentido más amplio y ayudar a que se vaya desarrollando en ese sentido la agricultura biológico-dinámica, y hemos ofrecido el espacio de las Canoas Altas como un lugar para que se diera, a final de cuentas, el primer encuentro nacional De biodinámica. de agricultura biológico-dinámica,
Pero el impulso, tengo que decírselo con verdad, es que partió de Sudamérica, Sí. del encuentro latinoamericano de agricultura biodinámica. Llegaron unos jóvenes mexicanos de Perú con esa responsabilidad o la tarea de realizar el encuentro siguiente en México. Pero pues al hablar con ellos y todo eso, nosotros que somos de una generación, digamos, un poquito más avanzada, les dijimos, bueno, pero explíquenos un poquito. Para ser breve, nos estuvimos de acuerdo para decir que no éramos listos, no estábamos listos para realizar un encuentro latinoamericano, Sí. pero sí estábamos listos para realmente empezar a sacudir todo en México y realizar un primer encuentro nacional, ¿no? A estas alturas del partido vamos a realizar ahora el tercer encuentro nacional. El segundo se dio también en Michoacán, pero en otra parte, cerquita, y el tercero ahora se va a realizar en un rancho que practica la agricultura biológico-dinámica, que empezaron ya a ser certificados, que están asesorados por un joven ya conocido en Sudamérica. ¿En qué fecha piensas Va a hacer ser ese en encuentro? diciembre. En diciembre Sí, de este año. de este año. Cada año fue en diciembre. Ya, Y respetamos las fechas. ya. Y pues en México el camino de la agricultura biológico-dinámica, pues conocemos dos fincas muy grandes que tienen, digamos, este camino, andan en este camino, son certificados Demeter, exportan una su café y la otra sus plantas medicinales. Son empresas, hay que reconocerlo, y aparte de ellos, pues empieza poco a poco a ser conocido el movimiento agrícola biológico dinámico, poco a poco, realmente poco a poco. La agricultura orgánica es muy practicada en México, es un gran exportador de frutas orgánicas a nivel empresarial, por supuesto. ¿Y qué pasa con los pequeños campesinos? ¿Qué pasa con los pequeños campesinos? Pues los pequeños campesinos cada vez, digamos, hay mucho apoyo por parte del gobierno, programas para la realización. Como es un país es un presidente, diversos estados con sus gobernadores, digamos que en unos estados está más incentivado, hay una política más de apoyo, y en otros estados menos. Todo eso es muy, digamos, es como un rompecabezas ahí dentro de los 32 estados de la República. La agricultura biológico-dinámica no es así de sencillo, porque las reglas de práctica orgánica son hoy en día muy estrictas, y la agricultura orgánica se está volviendo muy, la palabra es aséptica, muy desprovista de microbios. Y por lo tanto se vuelve exactamente, corresponde a la definición de la agricultura orgánica, que es de decir, se practica una agricultura empresarial, pero se busca sustituir toda la parafernalia química por productos, los insumos, Sí. por insumos que no tienen un impacto negativo en el ambiente y que son de naturaleza orgánica. Bueno, esa ¿no? es la agricultura orgánica de sustitución, eso en todas partes se conoce. Pero también paralelamente a esto que corresponde más que todo a las prácticas empresariales, también hay en todos estos países un movimiento de pequeños agricultores que tienen prácticas un poco diferentes Sí. y que no están solamente en la sustitución de insumos, sino que para ellos representa verdaderamente un modo de vida, de pensar, una concepción sobre la naturaleza, y están en una simbiosis muchísimo más alta con todo el entorno.
Yo no sé cómo es eso en México. Pues sí, sí lo hay. Te- lo hay y hay mucho ese movimiento de cooperativas de pequeños productores, porque Ya, se han unido en cooperativas ya. en los estados del sur, Ah, de los estados cafetaleros, los estados productores de cacao, de diferentes eh, productos necesarios, solicitados en el mercado también, la canela, todo eso. Desde Puebla hasta Chiapas hay varias cooperativas que funcionan muy ya, bien y hay un muy buen desarrollo. En el estado donde estamos nosotros sí las hay, pero realmente todavía el movimiento es muy incipiente. Lo que se ha ido fortaleciendo más bien la producción de palta, aguacate, mm, convencional, mm, pequeñas frutas convencionales y el gobierno apoya mucho. Entonces, eso es. del centro de la República hacia el norte es menos todavía el desarrollo en agricultura orgánica, digamos, de pequeños productores, de grupos que se unen para poder ofrecer su producto en el mercado. Esto sí, es un movimiento, por eso es diferente en diferentes partes de la República, Perfecto. ¿no? Y volviendo un poco a esto que surgió del encuentro en Perú, de que se invitó a México a realizar un encuentro internacional, después de este tiempo que ha transcurrido, ¿piensan ustedes que ya están más preparados como para decir sí, en un futuro próximo podremos hacer un encuentro internacional? En un futuro lo En haremos, un futuro es un próximo. compromiso. Pero hay que respetar las etapas. Ya, No se puede poner la carreta antes de los bueyes, por ¿no? supuesto, seguro. Entonces, primero, esperemos que en ese encuentro nacional podamos hacer algo más en pos de crear la Asociación de Agricultura Biodinámica Mexicana, Eso. ¿no? Que todavía no existe, pero está en Que todavía proyecto. no existe, está en proyecto. Porque ese proyecto va a ser alimentado ahora presentando las razones, más razones por las cuales sí es necesario crear una Una asociación, asociación de claro. agricultura biológico-dinámica, ¿no? Eso. Eh, y entonces, si se realiza esto, pues damos todavía tiempo al niño de crecer, eventualmente de llegar a que se le caiga el primer diente, y entonces ya Estamos, podrá, estamos listos, estaremos más listos. o menos, Sí, digamos. porque pues ya Sí, se ha vuelto en compromiso en sí, el sí, sentido de que si sí, empezamos a participar al encuentro latinoamericano, nos sentimos parte de esta gran familia seguro. latinoamericana Sí, y tendremos que dar nuestra parte y ofrecer y abrir nuestras puertas, sí, sí. las puertas de México, que no es del todo feo. Y yo me imagino, ¿ah? La Que valdrá la reputación pena. ha ido menguando mucho y se ha alterado mucho, se ha puesto muy negro el panorama, pero no se crean. Así, México es un país muy lindo muy y su hermoso, gente es seguro. muy buena. Bueno, te quería contar así brevemente que la experiencia en Chile para la formación de la agricultura biológica y dinámica justamente se hizo gracias al apoyo de los países del Cono Sur que estuvieron presentes, Argentina, Brasil, en esa época estuvieron los uruguayos también, y aprovechamos un encuentro internacional para dar forma y pie y base a la formación de la Asociación Chilena de Mm, Agricultura Biodinámica. Eso mira, se hizo en el año 2008, ¿no es cierto? 2008. Entonces, fíjate, cada experiencia es diferente, no quiero decir que tiene que ser igual en México, pero a nosotros nos sirvió esto como un impulso muy fuerte. Se reunió muchísima gente de Chile y desde allí se nos dio una base de tal manera que ese mismo año, digamos, el encuentro lo hicimos en abril y en noviembre de ese mismo año nosotros ya estábamos configurando la estructura legal de la Asociación Biodinámica Chilena. pues yo creo que cada país va a tener su forma de Eso, realizarlo, pero creo que cada país también uh, ha tenido que vivir un proceso de desarrollo y de maduración y de seguro, reconocimiento y seguro. Sí, de darse cuenta, sí, bueno, sí, pues ahí vamos caminando. sí, 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 Necesitamos sí, formalizarnos un poco sí, y, y conforme los demás
las demás personas, digamos, allegadas y interesadas, van tomando conciencia del tema, pues así es como se irá formando en México, ¿no? Perfecto, estoy enteramente de acuerdo contigo, es un proceso. A nosotros, antes de llegar a ese encuentro, nos tuvimos más de 10 años de trabajo previo, Claro. para ir caminando hasta que en un momento dado dijimos, bueno, ya hay cierta madurez para poder hacerlo. Estamos de acuerdo con eso. Bueno, Vincent, ha sido muy interesante conversar contigo. No sé si quieres agregar algo para los jóvenes que quieren iniciarse con la agricultura biodinámica, algún mensaje que, digamos, los motive para abrirse a esta nueva mirada hacia la naturaleza. Sí, los jóvenes de hoy en día es nuestra preocupación, pues lo dije al principio de la entrevista, lo que al- la etapa en la cual estoy en mi vida ahora es trabajar con jóvenes más chicos todavía, con los niños. Pero hablando de los jóvenes que ya están en la etapa de llegar a ser adultos, digamos, y partícipes en la vida social, um, nosotros los queremos apoyar lo mejor que se pueda, porque el joven de hoy en día no es el joven como el que fui yo, como el que fuiste tú, que se desarrolló en un mundo donde todavía se sentía muy seguro y con múltiples posibilidades frente a él. Hoy en día el sistema, la sociedad, el ambiente los ha estado presionando mucho, los sigue presionando mucho y no se sienten muy seguros. Y entonces lo que queremos hacer nosotros es ofrecer la posibilidad de que crezcan, que maduren y que tengan confianza en el mundo en el cual están. Y si tienen esa confianza, entonces tendrán la paciencia si quieren dirigirse a la práctica de la agricultura biológico-dinámica, finalmente a la práctica verdadera de la agricultura de hoy en día. Eso. Que pues yo procuraré siempre apoyar los que tienen ese deseo y pedirles que tengan paciencia, que las cosas se hacen poco a poco. Es lo que quiero decir ahora. Muy bien, muchas gracias, Vincent. Espero que nos encontraremos en un tiempo más en México, pudiéramos visitarte allá y conocer Canoas Altas y poder compartir todos los conocimientos que ustedes allá tienen y todo este trabajo social que es tan importante, sobre todo en el mundo que estamos viviendo hoy. Creo que eso es fundamental. Muy bien, Muchas gracias. muchas gracias a ti.